Estados Unidos cuenta con historias impactantes, pero ningún caso que he traído al canal se compara con el de María Nemeth, una joven de origen peruano que cierta noche despertó a los residentes de un condominio de la ciudad de Sunrise, en Florida. Quienes fueron testigos de ese momento aseguraron que sus gritos eran de terror, y de pronto el edificio quedó en silencio. Los vecinos no entendían qué había ocurrido. Algunos salieron de sus apartamentos para tratar de esclarecer sus dudas, pero a simple vista parecía que todo estaba bien, sin imaginar que ese domingo no sería como cualquier otro, pues dentro de ese apartamento se había llevado un hecho que en segundos conmocionó a los Estados Unidos. El caso que te traigo este día es muy perturbador, y es necesario advertirte que lo que escucharás más adelante no se compara a los casos anteriores que he traído al canal. No por nada este hombre es tomado por las autoridades de Florida como un monstruo, y estoy segura que al finalizar el video estarás de acuerdo con ellos. Pero antes de comenzar, familia, quiero darles la bienvenida una vez más al canal. Yo soy Laura y quiero pedirte que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. La protagonista de este video es María Lisette Nemeth, nacida el 21 de abril de 1984, en Perú, y en busca de nuevas oportunidades decidió emigrar al condado de Miami-Dade cuando aún era una adolescente. María era muy trabajadora, dedicada y perseverante, esto sumado a la amabilidad que la caracterizaba y que le permitía estar rodeada de personas que aseguraban nunca habían conocido a una persona como ella. En este lugar se enamoró de un hombre llamado Norbert Nemeth, con quien se casaría en abril de 2007, y su matrimonio duraría hasta el 2015, pero su divorcio no se concretaría, y por esta razón, María aún conservaba el apellido de su exesposo. María era una agente de arrendamiento y administradora de tiendas de una zona residencial, y este trabajo le trajo muchas satisfacciones desde que fue empleada en 2010, ya que además de ingresos atractivos, María conoció a muchas personas y salía frecuentemente a bares, que en su mayoría era por negocios. Y en una de estas salidas conoció a Fidel López, un hombre que, de acuerdo con María, era atractivo, caballeroso, con una mirada penetrante y con mucha seguridad. Fidel también había emigrado en su adolescencia, pero él desde Cuba por motivos personales, ya que buscaba reunirse con su padre. En este país se desempeñaba como mecánico, y al momento de conocer a María, seguía viviendo con la madre de sus 2 hijas, pero él le aseguró que era soltero. Su soltería fue el anzuelo que la llevó a aceptarle citas, en donde platicaron sus historias y sueños a futuro. María y Fidel en poco tiempo se hicieron novios, y conscientes que estaban hechos el uno para el otro, decidieron vivir juntos. Los gastos superaban sus ingresos, así que se vieron obligados a vivir en la casa de los padres de Fidel. Pero esto no era lo que quería en su vida María, así que le recomendó que se mudaran a la zona en donde trabajaba. Ahí encontrarían apartamentos a sus posibilidades y sin molestar a nadie. Su relación por algunos meses fue sinónimo de amor verdadero, pero de un momento a otro, Fidel comenzó a comportarse violento, la celaba por todo, y sus problemas ocurrían de la nada, tal y como sucedió el 19 de septiembre del 2015. Por la mañana, ambos realizaron sus actividades de rutina, luego regresaron a casa, y María le preparó una rica comida a su novio, quien le afirmó al probarla que había cocinado como nunca antes. Luego fueron a casa de los padres de Fidel. Ahí permanecieron algunos minutos, y tras despedirse, acudieron a un bar-restaurante, en donde ambos bebieron cócteles. La noche pintaba para continuar en su apartamento, así que compraron una botella de tequila de camino a su domicilio. La pareja tenía una semana de haberse mudado a este apartamento, así que faltaban muebles y decoración, por lo que improvisaron una mesa para preparar las bebidas. Pusieron música, tomaron algunos tequilas y bailaron canciones románticas. Pero esa velada culminaría unas horas más tarde, cuando pasada de la medianoche del 20 de septiembre, Fidel llamó al 911 solicitando ayuda, pues su novio había entrado al baño
y cuando fue a buscarla, no respiraba. Hello, fucking hurry up, man. My girlfriend the bathroom. She gonna please, buddy. I mean, like, oh my God, she's gonna die, man. Come on. Sus sollozos acompañaban su súplica, así que la policía se movilizó hasta su apartamento, ubicado en un condominio de la ciudad de Sunrise. Cuando la policía llegó, encontró a Fidel de entonces 26 años, en el suelo, tratando de reanimar a su novia de 31. Aseguró que estaban teniendo intimidad cuando María se levantó, vomitó, y tras esto se escuchó un fuerte golpe. Y cuando fue a buscarla, María ya estaba en el suelo. Fidel no paraba de llorar. Lo apartaron, y su declaración fue levantada por 2 oficiales. Pero había algo que Fidel ocultaba, pues había golpes en paredes, como si alguien hubiera tratado de romperlas. Había daños en puertas y salpicaduras que una vez que se acercaron, notaron que era sangre. Asimismo había restos de tejido humano, y de esto no podían darle alguna explicación. Y aunado a lo anterior, el armario también tenía sangre. María fue declarada muerta 30 minutos después de recibir la llamada de Fidel, pero la policía sospechaba de este hombre, quien lucía destrozado, pero no podían decir ni hacer nada, sino hasta que el médico forense del condado informara que María murió tras desangrarse, luego de que le arrancaran los órganos internos. Con esta aterradora información la policía actuó inmediatamente. Detuvieron a Fidel y fue llevado a la comisaría para iniciar con el interrogatorio. Fidel primero se mantuvo firme con la declaración que dio en el apartamento. Su novia se levantó y se desvaneció en el baño. Luego diría que estaban teniendo sexo rudo y que esta práctica se volvió peligrosa, pues por súplicas de su novia comenzó a introducirle diferentes objetos. Pero esto no coincidía con las pruebas presentadas por la policía, pues las paredes, puertas, sillas y ventanas estaban rotas. Luego le preguntaron cómo es que había llegado tanta sangre al armario. «Porque lo hicimos en el armario», contestó Fidel. Algo que no tenía sentido, pues era demasiada, y aunque hubiera sido por esta causa, la sangre hubiera sido imperceptible, comentó uno de los oficiales. Fidel aún tenía niveles de alcohol en su cuerpo, así que la policía no podía tomarse con seriedad lo que contaba, pero una vez que volvió a la lucidez, declaró que él la había asesinado. Contó que en la noche del 20 de septiembre del 2015, tuvieron relaciones sexuales dentro del armario. Todo estaba bien en la pareja, pero en un momento, María dijo el nombre de su ex. Esto lo pasó Fidel como un error, pero María volvió a decir el nombre de su ex. El hombre enfureció y encerró a María en el armario, quien estaba ebria. Fidel no tomó esto como un error, pues habían sido 2 veces. Comenzó a romper todo, perforó las paredes a puñetazos, y al no sentirse satisfecho tomó algunos objetos, abrió el armario, y al ver a María inconsciente en el suelo, comenzó a introducirle varios elementos, entre ellos una botella de cerveza y una pinza para rizar el cabello. María no despertaba, y Fidel la seguía violentando sin decirle una sola palabra. Luego, con brutalidad, introdujo su puño a su zona genital, y no se detuvo, sino hasta que su codo estuvo dentro. Fidel arrancó todo lo que sentía a su paso, todo esto mientras el hombre estaba fuera de sí. En ese instante María se despertó, y al ver lo que Fidel le hacía, comenzó a gritar para que alguien la socorriera. Luego se detuvo y se desmayó. Fidel, al percatarse lo que había hecho, la llevó al baño rápidamente para echarle agua en la cara. De esta manera pretendía despertarla, pero ya era demasiado tarde. Fidel salió para fumar un cigarro y pensar qué haría con el cuerpo de su novia. Limpió la sangre, guardó los intestinos que había sacado de ella y se deshizo de los tejidos. Lo anterior comenzó a tener lógica con la escena del crimen, pero se necesitaba de testimonios de vecinos para formar la declaración del confeso, así que los oficiales se acercaron a ellos, y solo quisieron hablar algunos. De acuerdo a las declaraciones, había mucho ruido en el apartamento,
Eran altas horas de la noche, pero ellos creían que al tener una semana de haberse mudado, estaban acomodando los muebles. Solo una mujer del edificio dijo que María suplicó ayuda una vez, y luego todo se quedó en silencio. A esto también se sumó otro testigo que indicó que hubo una discusión entre la pareja, pero ella supuso que no había pasado a mayores, lo cual estaba lejos de la realidad. Fidel fue enviado a prisión hasta que su juicio comenzara. Todo ese tiempo su familia permaneció a su lado, pues temían que fuera condenado a la pena de muerte. Su familia incluso se acercó a los padres de María para decirles que Fidel nunca quiso asesinarla, que perdió el control y no recordaba con exactitud la forma en que la agredió. Esto fue muy doloroso para los padres de María, así que les dijeron de forma tajante que no querían saber nada de él y que esperaran su sentencia frente a los cargos de asesinato en primer grado y agresión sexual. Para el 9 de febrero de 2017, Fidel se declaró inocente y algunos medios aseguraron que lo hacía para librarse de la pena capital. Y fue durante su audiencia preliminar que dijo que no entendía el inglés, pero tras presentar pruebas en donde había fluidez en el idioma, incluso en la llamada al 911, esto fue desechado. Por cierto, solicitó a un intérprete durante su audiencia para que éste le tradujera, pues después cambió su versión y dijo que sí entendía el inglés, pero no los términos legales. Tan solo con la llamada al 911, su afirmación lo acabaría, y para defenderlo, sus abogados aseguraron que había declarado cosas sin sentido. No sabía lo que decía, y al momento en que le leyeron sus derechos no supo cómo interpretarlos. Con esto su defensa pidió al juez limpiar la primera declaración para que no fuera tomado en cuenta, así evitaría la pena de muerte. Pero la fiscalía no estuvo de acuerdo con lo solicitado, y ellos se apoyaron en su primer informe, en donde Fidel detallaba cómo había quedado la víctima y el apartamento, y consideraban que Fidel, al verse acorralado al no limpiar bien la escena del crimen, no le quedó más que confesar el asesinato. En el informe Fidel López contó que se convirtió en un monstruo cuando María le llamó por el nombre de su exmarido en 2 ocasiones. No pudo soportarlo, y la rabia que sentía la descargó en ella. Así que Fidel recordaba todo, por lo que la fiscalía consideraba que merecía la pena de muerte, y esto se resolvería más pronto de lo que pensaban. Y la fecha esperada llegó. Fidel frente al tribunal se declaró culpable, y con esto solo recibió cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato y agresión sexual a su novia, una sentencia que se obtuvo por un acuerdo entre el tribunal, el acusado y la fiscalía. Además fue imposibilitado a solicitar apelación por su crimen y a no volver a ver a sus hijas. Fidel solo agradeció por esta decisión y pidió perdón a la familia de María, y les volvió a repetir: no fue mi intención matarla. Pues hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.